hermoso, precioso Cordero, santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Dile conmigo, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. A Jesús dile, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, oh, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Vamos una así, dígalo conmigo. No a nosotros, oh Señor, a tu nombre, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Una vez más, no a nosotros, oh Señor,
sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, dígalo por última vez. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Dios les bendiga abundantemente. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, Caracas, Venezuela. Y de nuevo, es un placer para nosotros poder estar a través de este medio, salir en esta transmisión. Por ello le damos gracias a Dios. Hemos dado el inicio a una nueva serie hace 2 semanas. Hoy damos continuación. Estamos en la serie sobre el libro del profeta Jonás. Le hemos puesto por título a esta serie Hombre al agua, y el mensaje de hoy lleva por título El profeta obediente, y estaremos en el capítulo número 3. Pero antes quiero tener una palabra de oración. Padre amado, te pido encarecidamente que hables nuevamente a nuestras vidas, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón por el poder de tu palabra. Tu palabra es suficiente para transformar el alma. Tu palabra es suficiente para confrontar nuestro pecado y para atraernos a la vida eterna que ganó Jesús en la cruz del Calvario. Te doy infinitas gracias por esta oportunidad de poder ser bendecido a través de la exposición fiel de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con la historia de Jonás llegamos a través del estudio de estos 2 capítulos iniciales. Inicialmente, Jonás recibe la palabra del Señor. Y así inicia nuestras vidas, con una palabra que el Señor habla a nosotros. Y así termina. El Señor tiene la primera palabra y tiene la última palabra en nuestras vidas. No la tenemos nosotros mismos. No nos pertenecemos. El Señor es el dueño de nuestra vida entera. Así comienza el capítulo 1. El Señor dando una palabra a Jonás, pero Jonás nos identifica, nosotros nos identificamos con Jonás, porque Jonás no hace caso. Jonás, al momento en que escucha la voz de Dios, va en sentido contrario, y ese es el resumen de nuestra vida. Si pudiéramos concluir hasta el día de hoy, tantos altos y tantos bajos, tantas desgracias que quizás has vivido o hemos vivido, son ellas el resumen de una vida que en muchas oportunidades se aleja de la voluntad de Dios. Eso fue lo que identificó a Jonás, y en el primer capítulo lo vimos. Pero el Señor, por su misericordia y su gracia, y gloria a Dios que el Señor sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Es el mismo Dios que se ha revelado desde el inicio y desde antes del inicio de la creación. Sigue siendo el mismo Dios fiel y misericordioso. Y esa misericordia se revela en la vida de Jonás, atrayéndolo hacia él, trayendo una gran desgracia. Y podrás decir, a través de las desgracias el Señor nos atrae hacia él. Sí, es uno de los medios que Dios utiliza para llamar nuestra atención. Ya el Señor tenía todos los eventos perfectamente diseñados para atraer a Jonás hacia su voluntad.
Y esa gran angustia que vivió Jonás, representada en el rescate del gran pez, cuando estos grandes hombres paganos, hombres contrarios a la voluntad de Dios, lo toman por voluntad del propio Jonás y lo lanzan al agua. Allí está Jonás en el medio del océano. Dios dispone un gran pez para rescatar a Jonás, y dura Jonás 3 días y 3 noches. Mucha gente dice que esta historia es de ficción, pero el mismo Jesús en los evangelios nos ha dejado la evidencia más firme cuando, después de haber sido exigido por los escribas y fariseos respecto a las señales que ellos querían ver de Jesús, Jesús los invita a estar pendientes de la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa? La señal de la desobediencia que ellos tendrían producto de no aceptarle como el Hijo de Dios. Entonces, Jesús mismo valida la historia del profeta Jonás. Estamos frente a una gran historia, la historia de la misericordia, de la infinita bondad, en donde el Señor prepara eventos como los que está viviendo el profeta Jonás. 3 días y 3 noches en medio del vientre de ese gran pez. No puedo imaginarme la odisea que el profeta está viviendo. Una gran calamidad se cierne sobre su vida, pero Dios tiene todo bajo control, y cada una de las angustias que el Señor diseña, porque Él es el que inicia todas nuestras tormentas y le da fin a todas y cada una de ellas. Dios nos atrae a nosotros a través de cada angustia que vivimos, y con un propósito, porque nada de lo que Dios hace carece de propósito. Dios tiene propósito en todas las cosas que Él diseña, y donde nos incluye para cada uno de nosotros hay propósito. Su misericordia, la misericordia divina, se hace de manifiesto cuando Jonás decide no obedecer a Dios, y Dios persiste en dar con la vida de Jonás para que su siervo cumpla su voluntad. Gloria a Dios por eso. La gran angustia que vive Jonás en el capítulo 2 se hace de manifiesto en el verso 9. Quiero leer a continuación. Esta es la oración de angustia que hace Jonás dentro del vientre de ese gran pez marino. Mas yo con alabanza, después de haberle dicho unas grandes cosas, en medio de su angustia, en medio de esa avalancha de sentimientos y de incertidumbre que podemos llegar a vivir en esos escabrosos momentos que vivimos, cuando incluso llegamos a experimentar, no por ser verdad, el alejamiento divino, la ausencia divina. En ese momento Jonás concluye con este versículo que nos parece maravilloso. Mas yo con voz de alabanza le ofreceré sacrificio. No puedo entender ahora la actitud que el profeta está teniendo. Está dentro del pez marino, dentro del vientre del pez marino. Aún no se han cumplido esos 3 días y esas 3 noches. Y es una gran disciplina que Dios está teniendo para con su profeta, para con su siervo. No recordemos la gran encomienda que Dios coloca en los hombros del profeta Jonás. Dios va a colocar grandes encargos en tu hombro, y cuando pienses que no puedes lograrlos, es cuando Dios entra en acción en tu vida. Así lo manifestó Pablo, cuando ya no podía con aquel gran aquella prueba que Dios puso sobre su vida, aquel aguijón en su carne. El profeta pedía angustiosamente que Dios lo retirara. Básicamente Dios le dice: bástate mi gracia. En esos momentos, cuando estamos ya con la debilidad al borde de terminarse ya nuestras últimas fuerzas, es cuando Dios entra en acción. Aquí está Jonás, ya perdiendo sus últimos esbozos de vida, su último aliento. Jonás dice: pagaré lo que prometí. Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. La salvación es de Jonás. Llego a una primera conclusión. Yo estoy convencido que para que podamos experimentar la plenitud de la bendición en nuestra vida, producto de ser obediente
y de alinearnos a la voluntad del Señor, necesitamos pasar en nuestra vida momentos angustiosos. Esos momentos de angustias nos acercan al Señor. En esos momentos de angustias podemos nosotros experimentar el acercamiento divino. En esos momentos de angustia es cuando más nos sentimos al borde de la escasez de nuestras fuerzas y podemos ir apresuradamente ante el trono de la gracia para hallar allí socorro y gracia en momentos de calamidad. El Señor angustió a Jonás, pero la angustia que está experimentando Jonás también le permitió experimentar el gran don de Dios, que es el arrepentimiento, y nosotros no somos merecedores de su gracia, pero Dios se place derramar su gracia sobre sus hijos. Derramaré mi misericordia sobre quien yo desee y anhele derramar mi gracia y mi misericordia. Dios es un Dios excelentemente excelso, es soberano y es un Dios providencial. Quiero de inmediato entrar en la lectura del capítulo 3. Voy a leer el verso 1 y 2 y vamos, a medida que va avanzando la lectura, disertando en cada uno de ellos. Capítulo 3, versos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vemos que Dios es un Dios de oportunidades. Vemos que el hombre vez tras vez sigue apartando su mirada del Señor, sigue renegando de la voz de Dios, pero Dios insistentemente va a estar viniendo a nuestras vidas para que cumplamos los decretos y los propósitos que Él se ha trazado en su voluntad para que sean cumplidos por cada uno de nosotros. Muy a nuestro pesar, así no estemos de acuerdo con las voluntades del Señor y sus decretos divinos, tarde o temprano vendremos a sus pies y tendremos que cumplir todo aquello que Dios se ha trazado. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos que Dios le concede una segunda oportunidad. Yo soy un ejemplo de eso. El Señor nos ha dado oportunidades vez tras vez y nosotros seguimos ocultando nuestro corazón de la presencia del Señor, o pensamos que lo podemos ocultarnos de Él, pero nada más alejado de la realidad. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios conoce en dónde estamos. Dios sabe perfectamente las intenciones del corazón. Y ahí está el Señor, insistentemente. La historia de cada uno de nosotros no trata de la vez que llegamos a los pies del Señor. Mi historia trata del Dios que estuvo buscándome tantos años. La historia de Jonás no trata de Jonás. Trata del Dios que insiste para que sus planes se cumplan a través de sus siervos, a través de sus hijos. Vemos que Dios le concede una segunda oportunidad y vemos que lo que Dios decide hacer, logra hacerlo a su tiempo. Nada ni nadie, ninguna circunstancia frustra los planes del Dios misericordioso y perfecto. No somos merecedores de los encargos de Dios. Sin embargo, aunque Dios pudiese llegar a hablarle a una nación completa a través de su vegetación, a través de todo el firmamento, a través de los animales, Dios puede llegar a hacerlo. Se postra sobre cada uno de nosotros. Esa es la magnitud de su misericordia, que a través de seres humanos como tú y como yo, habla a otros seres para darle vida. No somos nosotros merecedores de su gracia, merecedores del llamado para entregar el mensaje de salvación. Allí está Jonás con un gran encargo. Debe llevarle a una gran ciudad, a una inmensa ciudad, por el tamaño que ella tenía. Según los historiadores nos dicen, una ciudad que había crecido muy rápidamente. Jonás tiene un gran encargo, pero Jonás no está muy convencido. Sin embargo, Jonás tiene que pasar esta gran angustia para lograr alinearse a la voluntad de Dios. No sé si decirte que en cualquier momento de nuestras vidas
enhorabuena y qué maravilloso sería que Dios nos hiciese pasar por momentos de angustia para alinearnos a sus planes, para atraernos hacia sí. Si consideras que no es necesario, entonces te recomendaría que urgentemente acudieras a los pies de Dios y le preguntaras en oración, fueses con un corazón sincero y abierto. Señor, quiero saber cuáles son los planes que tú tienes para mi vida. Nuestra vida no trata de nuestras agendas. Nuestra vida trata de la gran agenda de Dios, el plan de redención, la historia de la redención y en dónde nos ubicamos nosotros dentro de esa gran historia. Luego de la restauración, luego de la gran angustia que Jonás logró experimentar dentro del vientre de ese gran pez, luego de esa gran angustia y restauración, Jonás está mucho más claro para cumplir con el designio de Dios. Lo vemos mucho más convencido. Al principio no lo estaba, pero Jonás tuvo que pasar por esta gran angustia. Entonces parece ser que una primera conclusión es que nosotros debemos pasar por momentos angustiosos para lograr entender la voluntad divina, perfecta, buena, santa y agradable de Dios para nuestras vidas. Ahora quiero leer el verso 3 de ese mismo capítulo 3. Y se levantó Jonás. Aquí vemos de inmediato la reacción del siervo de Dios. Inmediatamente después que es rescatado por el animal, pasa 3 días y 3 noches en su vientre y luego es vomitado. Eso lo vemos al final del capítulo 2. Mira cómo dice el verso 3. Es maravilloso. Es maravillosa la reacción y la actitud que ahora está teniendo este hombre. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y agrega al final el versículo, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ojalá que nuestros quebrantos, esos momentos de desesperación, momentos que logramos pasar de gran incertidumbre, escúchame bien, ojalá que esta pandemia y esta rara normalidad que estamos viviendo a nivel global sirva para despertar el Señor su iglesia, para que procedamos cada uno fielmente a cumplir la voluntad de Dios que ha diseñado para cada uno en su gran historia de la redención. Ojalá, porque vemos una gran disposición de Jonás para cumplir la voluntad de Dios. Se levanta Jonás y va enfilado a cumplir la voluntad de Dios, tal cual la voluntad de Dios se le había manifestado. Ahora quiero leer del verso 4 en adelante algo maravilloso que ahora sucede en la nación de Nínive. Escúchame algo. El gran avivamiento en las naciones comenzará con el reavivar de cada uno de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios experimentemos quebrantos individuales, familiares en nuestras iglesias, cuando los hijos de Dios, la iglesia experimente un gran quebranto y que vengamos arrepentidos. Recuerda, capítulo 2 trató del arrepentimiento, que es el don de Dios en nuestras vidas. Cuando hombres, mujeres de Dios, niños, ancianos, la iglesia de Cristo venga quebrantada, quebrada, de haber pasado un gran quebranto en las manos de Dios, estaremos listos para poder experimentar un gran avivamiento en esta nación. De resto, mientras estemos creyendo que esto no trata con nosotros, nosotros seguiremos pasando grandes tormentos. Eso sí, Dios tiene todos esos eventos en control. Verso 4 del capítulo 3. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No puedo imaginarme ahora Jonás durante días, horas, días, semanas, predicando esta única palabra: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amados, para eso hemos sido llamados por el Señor, para ser pregoneros de la palabra que trae vida y vida en abundancia, para ser heraldos del evangelio, para ser administradores de la voz de Dios. Hemos sido llamados para ser portadores de los misterios de la palabra. Si los hijos de Dios
han recibido el único mensaje que trae vida, que puede resucitar a los muertos, traer vida a los huesos secos, a los tendones que se han secado. Si ese mensaje está en los hijos de Dios, somos los únicos que podemos llevar ese evangelio a otros. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios, somos heraldos del Dios Altísimo y somos embajadores en el nombre de Cristo. Bueno, eso es lo que está haciendo Jonás. Mira, se le ve a Jonás en el verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, se vistieron de luto. Esto habla de una actitud de arrepentimiento y de humillación, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Puedes imaginarte una familia compuesta por padre, madre, hijos, en donde también estén los abuelos en casa? Todos ellos, incluso hay evidencia en la palabra de que hasta los animales de toda Nínive fueron vestidos de esta manera. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio. ¿Puedes imaginarte los príncipes de estas naciones? ¿Puedes imaginarte el presidente de una nación, el presidente de esta nación poniéndose en pie? Amados, necesitamos orar por nuestros gobernantes, necesitamos orar por nuestros líderes para que puedan experimentar un quebranto genuino, producto de la predicación del evangelio, tal cual como Jonás fue enviado a predicar. Cada uno de nosotros está siendo enviado a predicar desde donde está, en nuestras universidades, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, a nuestras familias cercanas y lejanas, a nuestros vecinos. Cada uno de ellos están allí esperando que el evangelio que ha colmado nuestra vida, que ha transformado nuestra existencia, sea compartido juntamente con ellos. Y se levantó el rey de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Pero no solamente eso hizo el rey. El rey quedó impactado por la predicación de Jonás, pero Jonás quedó impactado por la misericordia de Dios. Mira cómo es el proceso de Dios. Dios quiere venir a abrazar con su amor y misericordia a las naciones, pero va a comenzar quebrantando a sus hijos. Y yo creo que en esta nación, ese es el proceso que Dios tiene. Dios ha permitido esta pandemia a nivel global y el proceso particular que esta nación, Venezuela, está viviendo, y cada una de nuestras naciones, en donde quiera que te encuentres, de una u otra manera, cada nación está experimentando un genuino y particular quebranto. Cada uno de ellos no es más que estar dentro de los planes de Dios para ir a tomar cada una de las naciones con su amor y su misericordia. Y las naciones tendrán que reaccionar favorablemente, si no tendrán que beber la copa del juicio que Dios ha determinado para cada uno. Pero aquí está Jonás, sombra de lo que nosotros hoy necesitamos ser delante del Señor: heraldos del evangelio, administradores de ese gran misterio de la palabra, embajadores en nombre de Cristo. Sigo leyendo, verso 7. E hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales. Esto es lo que es un edicto nacional, es una ordenanza en toda la nación. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Están llamando a ayuno y cilicio a toda la nación entera. Yo creo que eso está siendo llamada hoy Venezuela, eso, y todas las naciones en todo este continente están siendo llamadas a proclamar ayuno, y no es más que arrepentimiento y quebrantamiento de espíritu delante del Señor. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Esta es la predicación que está teniendo Jonás: cada uno de su mal
camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Está sucediendo algo en nuestras naciones? Creo que nuestras naciones tienen sus manos manchadas de sangre y es menester escuchar la voz que está siendo predicada hoy, que es el Evangelio de Dios. La vox Dei, que es la voz de Dios, hoy está siendo predicada. ¿Has rechazado la palabra del Señor? ¿Cómo estás tú delante de la palabra del Señor? ¿Estás prestando atención al Evangelio que está siendo predicado desde cualquier sitio, en los grandes canales de comunicación, de medios masivos, a través de la internet, en las redes sociales? Miren, cada vestigio y en cada rincón el Evangelio está siendo predicado. Lo estás rechazando porque aquí hay una gran enseñanza y hay una gran esperanza, pero también hay juicio para aquellos que se resisten a escuchar el Evangelio. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Es una pregunta de reflexión. Si se volverá y se arrepentirá Dios, ojalá Dios pueda arrepentirse del juicio que ha lanzado sobre nuestras naciones y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Verso 10. Y vio Dios, está la conclusión. Y vio Dios lo que hicieron. Dios está viendo la intención de su corazón. Dios está viendo la obediencia de Jonás. Dios está viendo todo el alcance que la palabra está teniendo a nivel nacional, que se convirtieron de su mal camino. Dice la palabra, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amados, estamos frente a la infinita gracia de Dios, trayendo una palabra de restauración. Ojalá nuestros sentidos estén alineados a la palabra. Dos cosas: estamos siendo llamados a predicar el Evangelio por un lado, pero por otro lado estamos siendo llamados a ser oidores y hacedores de ese Evangelio que cada día está siendo predicado. ¿Qué has hecho con esta palabra que se ha estado predicando por meses a través de este medio? ¿Estás siendo exhortado? ¿Estás siendo confrontado con esta palabra? Algo necesitamos hacer. Esta palabra, que es palabra de poder, que es una palabra que restaura, viene a nuestras vidas para estremecer nuestros sentidos. ¿Qué estás haciendo con esta palabra? Quiero llevarte a 1 Corintios 4, versos 1 y 2. Esta es una de las enseñanzas que nos deja Jonás en cada uno de nosotros. Y es una exhortación para aquellos hijos de Dios que estamos llamados a predicar el Evangelio. Así pues, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, ténganos los hombres por servidores de Cristo, cada uno. Jonás, tú eres un servidor, un servidor. Pastor Jonathan, tú eres un servidor. Luis, tú eres un servidor. Pero no solamente servidor de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Cada uno que ha recibido el don de la palabra está siendo llamado a predicar esa misma palabra. Somos administradores de los misterios de Dios y no hay ninguna otra revelación fuera de la palabra de Dios. No hay ninguna otra cosa que pueda ser revelada, que reavive nuestra alma y nuestro espíritu, que esté fuera de la palabra. Somos pregoneros del Evangelio y como seres humanos, luego lo vamos a ver en el capítulo 4, hay un arrepentimiento de parte de Jonás. No el arrepentimiento que trae quebrantamiento de espíritu. Nos vamos a sorprender por la actitud postrera que está teniendo Jonás. Y Jonás es reprendido nuevamente por el Señor. Así está nuestro corazón caído. El Señor nos levanta. Semanas después estamos nuevamente en el piso. Y el Señor viene otra vez, porque el justo 7 veces se cae, el justo 7 veces se levanta, no por fuerza propia. El Señor está ahí para levantar a sus hijos vez tras vez. Se genera allí en ese momento la capacidad que solo Dios tiene por el poder de la palabra para podernos levantar. Pero Jonás se resiste a volver otra vez a predicar la palabra, producto del arrepentimiento que está viendo en este pueblo, en Nínive. Y hay algunas conclusiones que quiero tener. La historia de Jonás no es la historia de un hombre que fue desobediente y luego
a través de una gran angustia, de una gran desesperación y a través de un momento tormentoso vuelve otra vez a los caminos de Dios. La historia de Jonás trata del Dios misericordioso que siempre sale a buscar a sus hijos para que ellos cumplan sus propósitos eternos. Y el Señor también nos está mostrando cómo está el estado de nuestro corazón. Jonás perfectamente pudo verse en un espejo reflejado. ¿Cómo estaba su corazón? Jonás no quería predicar el evangelio. ¿Cómo te encuentras hoy después de haber escuchado el evangelio que rescata el alma, después de haber escuchado el evangelio que restaura al individuo, después de haber escuchado el evangelio que trae luz a los ojos, como ese ciego de nacimiento que Jesús hizo el milagro de vida para él y luego pudo ver? No solo pudo ver físicamente, su espíritu fue alumbrado por la luz de la palabra. Entonces nosotros necesitamos hoy tener un encuentro con ese Salvador. Nosotros necesitamos tener un encuentro con el único que puede reformar nuestro espíritu. Necesitamos tener un encuentro así angustioso como lo tuvo el profeta Jonás. ¿Quieres ver a tu nación restaurada? Voy a decir algunas cosas. Necesitamos tener la actitud que tuvo Jonás, no al rechazar el envío de Dios, sino cuando su vida fue angustiada y vino arrepentimiento genuino para luego alinearse a los planes de Dios. Hoy estamos viviendo en una nación que está pasando por grandes calamidades y podemos verlo a nivel general, a nivel global, internacional, mundial, continental, desde cualquier perspectiva que tú logres tener hoy. Si lo quieres ver en tu parroquia, en tu estado, en tu nación, si lo quieres ver en tu continente, si lo quieres ver en todo el mundo, es la misma visual y el mismo panorama. Cada vez las cosas están en una situación mucho más complicada, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Quieres ver a tu nación restaurada? Necesitamos escuchar el mensaje del evangelio. Necesitamos escuchar la palabra que restaura. Pero no solamente eso, necesitamos estar dispuestos y nuestra actitud lista para predicar el evangelio que trae confrontación a nuestras vidas prontamente, luego que el evangelio es explicado y traído a nuestra vida. Mira, el predicador puede colocar la palabra en el oído, pero el Espíritu Santo la coloca dentro de nuestros corazones. Quiero tener una palabra de oración en este momento y primordialmente quiero pedirle al Señor que esta palabra pueda colocarla en tu corazón, esta palabra como semilla. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por tu multiforme gracia, que esta palabra nosotros podamos tenerla anidada en nuestros corazones. La hemos escuchado, pero ahora esta semilla, Señor, siémbrala dentro de nuestros corazones y que dé fruto al 100% para tu gloria y para tu honra. Padre, tu palabra que quebranta, tu palabra que confronta, tu palabra que trae a arrepentimiento, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Gracias. Amén y amén. Para nosotros es una gran satisfacción y un gran privilegio estar de nuevo a través de este medio. Voy a dar de inmediato las redes para que estemos en sintonía y puedas hacerle seguimiento a la serie que hemos tenido recientemente, Encuentros cara a cara con Jesús, y ahora con esta serie Hombre al Agua. Tenemos en YouTube nuestro canal como Comunidad Cristiana Los Cocuyos, estamos en Facebook como CC Los Cocuyos y tanto en Twitter como en Instagram estamos bajo el usuario @Los Cocuyos. Amados, me despido hasta una próxima oportunidad y que el Señor les continúe bendiciendo abundantemente.